Muy buenas, qué bendición poder llegar hasta su casa y hasta su familia por este medio. Quisiéramos compartir un tiempo de reflexión de la palabra del Señor y un tiempo de oración donde deseamos que sea de mucha bendición este tiempo. Así que qué bendición compartir este espacio y únase, le invito a unirse con nosotros en familia. Únase en oración, en reflexión de las Sagradas Escrituras, y sé que el Espíritu de Dios nos va a edificar y nos va a llenar por este medio. La palabra que quiero compartir con ustedes se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, verso 40 al verso 56. Quiero leer específicamente el verso 50, cuando Jesús le da respuesta a un hombre llamado Jairo en este relato, y le responde de la siguiente manera: no temas, cree solamente y serás salvo. Allí está el tema que quiero compartir con ustedes y esta reflexión bíblica. Ese es el tema: no temas, cree solamente. En la historia encontramos ahí a Jairo temeroso de un desenlace final de una hija única que tiene este hombre, que está gravemente enfermo. Es un tiempo de crisis que está viviendo Jairo. En medio de las crisis de la vida es común experimentar temor. Hoy deseo compartir una reflexión sobre la fe que vence ese temor, sobre la fe que vence los obstáculos y sobre la fe que provoca que el poder de Dios se manifieste de manera extraordinaria. Desde el verso 40 al verso 42, este hombre llamado Jairo acude a Jesús en un momento de crisis terrible. Había una multitud recibiendo a Jesús gozoso o gozosa, pero Jairo no tenía el mismo gozo. Jairo estaba en un aprieto, Jairo estaba en una crisis de su vida y tenía un temor profundo en su corazón: perder a su única hija, como de 12 años, que estaba gravemente enferma, y él acude a Jesús y le pide ayuda. Esta fe de Jairo se manifiesta en su actitud de rendirse a Jesús en una manera de humillación y postrarse a los pies de Jesús y rogarle a Jesús que vaya hasta su casa. Cuando Jesús recibe la petición de Jairo, inmediato comienza Jesús la travesía hasta la casa de Jairo. ¿Cuántos temores podemos experimentar en momentos de crisis? El mundo está atravesando una crisis que lleva a la gente a tener temor. Temor de diversas formas: temor del futuro, temor a infectarse, temor a la muerte. Pero yo quiero decirle en esta tarde, hay una fe en el Señor que puede vencer todo temor y que puede darle a usted esperanza en medio de la crisis. Confiemos en el Señor y el Señor hará maravillas, y esta fe nuestra va a vencer todo temor. La gente está teniendo temor, las noticias corren de aquí para allá y son noticias que producen temor. La gente está temerosa de infectarse, y las personas que están infectadas están viéndose como plagas, están viéndose como personas que son amenazas para el resto de las personas. Yo quiero decirle, tenemos que plantearnos la pregunta: ¿qué haría Jesús? Y en este relato se menciona una escena interesantísima, cuando Jesús en medio de la caminata, la multitud oprime a Jesús, y esa multitud que oprime a Jesús, en medio de ella se introduce una mujer, la cual toca el borde del manto de Jesús. Y ahí está el punto número 2 de esta reflexión, que es esta fe que vence los obstáculos. Jairo inicia su caminata con Jesús hacia la casa, esperando que Jesús sane a su hija que está enferma. Pero enfrenta un obstáculo. El primer obstáculo que la Escritura narra que Jairo enfrenta es que había una multitud que oprimía y que no permitía el avance de manera rápida. Parece que Jairo tenía prisa. Imagínense, su hija está agonizante, su hija está muriendo, pero hay una multitud que oprime.
Y qué difícil es poder caminar en medio de una multitud y poder avanzar de manera rápida. Cuánta decepción hay cuando uno quiere avanzar y no lo puede hacer de manera como lo desea. Ahí está el primer obstáculo, donde Jairo enfrenta a una multitud que oprime. Un segundo obstáculo se presenta en el verso 43 hasta el verso 49, cuando se menciona que una mujer en medio de la multitud se introduce y toca el borde del manto de Jesús, y esta mujer detiene el avance de Jesús porque Jesús se percata que hay algo que ha sucedido, que hay poder que sale de él y que alguien lo había tocado de una manera distinta a la de la multitud que estaba oprimiendo. Y esta mujer, cuando se ve descubierta, porque Jesús pregunta ¿quién me ha tocado? Y parecía que la pregunta era ilógica, pero la mujer, Jesús insiste y la mujer se rinde a los pies de Jesús en humillación y dice: yo fui quien te tocó, y le expone a Jesús la causa por la cual le toca. Esta mujer era una mujer doblemente despreciada, no solamente por su género en la época, sino porque era una mujer enferma. No podía estar en medio de la multitud porque ceremonialmente era impura esta mujer. Esta mujer no podía estar allí y menos tocar el borde del manto de Jesús, pero esta mujer traspasa los límites. Parece que esta mujer, y desde esa época ya se entendía lo que era distanciamiento social, y esta mujer allí traspasa los límites y toca el borde del manto de Jesús, provocando que el poder de Dios se manifieste en su favor, pues queda inmediatamente sana. La actitud de Jesús con esta mujer nos enseña grandes cosas en esto de vencer los obstáculos, y es que Jesús no la desprecia, Jesús no le da un regaño. Jesús le dice: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz. Esas palabras de Jesús producen fe, producen esperanza en medio de la crisis. Una mujer despreciada, una mujer que está en crisis, esa actitud de Jesús nos enseña hoy a nosotros. ¿Cuántas personas están enfermas y están siendo menospreciadas y están siendo despreciadas a causa de la enfermedad, a causa de lo que están viviendo y lo que están padeciendo? Personas que están con COVID-19 en este momento se ven como amenazas. Mire, no le estoy diciendo que podamos, que transgredamos las medidas sanitarias, pero podemos hacer algo, lo que hizo Jesús. Jesús tocó leprosos, Jesús sanó gente que comúnmente otras personas no se hubiese animado a acercarse a ellos, pero Jesús se acercó, y no solamente se acercó, los toca, y Jesús está con ellos en medio de esa crisis. Esos obstáculos de la vida hay que vencerlos por medio de la fe. Jairo enfrenta esos obstáculos, y en medio de esos obstáculos Jairo experimenta que el poder de Dios es suficiente para venir y traer solución a las crisis de la vida. El tercer aspecto lo encontramos en esta reflexión de la palabra del Señor, en las palabras de Jesús en el verso 50, cuando Jairo recibe una noticia fatal. A Jairo se le dice: no molestes más al maestro, pues tu hija ya falleció. Ya hay una noticia fatal en este momento, pero las palabras de Jesús le traen esperanza a Jairo y le dice: no temas, vence el temor, cree solamente y tu hija será salva. Y del verso 50 en adelante vemos que Jesús entra en la casa. La gente está lamentando la muerte de la niña. Yo imagino a aquella madre desconsolada, porque la escritura menciona a la madre y menciona a Jairo ahí unidos. Y la gente, los amigos, los familiares que estaban allí estaban lamentando la muerte de la niña. Pero Jesús tiene una palabra de esperanza y dice: la niña no está muerta, la niña solamente duerme. Y aquella gente se burlaba, dice la escritura, de Jesús, porque ellos habían presenciado la muerte de la niña. Pero Jesús, escuchando seguro las burlas, saca a las personas y entra a la habitación con los padres de la niña y solamente unos discípulos suyos, y toma a la niña de la mano y le dice: muchacha, levántate. Inmediatamente dice la escritura que la muchacha se levantó. Esta es la fe de Jairo, que
provoca que la manifestación del poder de Dios se dé. Aquí está el Señor. Cuando el Señor nuestro Dios está en casa, hay milagros extraordinarios que pueden acontecer honrando nuestra fe. Y ahí vemos el poder de Dios manifiesto en Jesús cuando le ordena a la niña y le dice: muchacha, levántate, aleluya. Yo creo en el poder de Dios para hacer milagros y honrar nuestra fe. Así que ahí está la manifestación del poder de Dios. De inmediato la situación cambió. El Señor ordenó que le dieran de comer y la niña come. La situación cambió porque ahí estaba el Señor, el que tiene poder para dar vida a los muertos y llamar las cosas que no son como si fueran. Estaba allí el dador de la vida, el que puede cambiar nuestra crisis de enfermedad en salud, el que puede cambiar nuestra crisis aún de muerte a vida. Es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso yo quiero decirle esta tarde, aleluya, nuestra fe puede vencer el temor, nuestra fe puede vencer los obstáculos y nuestra fe puede hacer mover el poder de Dios para traer milagros extraordinarios a nuestra vida. Cree solamente, no temas y veremos la gloria de Dios en este tiempo. Que el Señor le continúe bendiciendo grandemente, es mi deseo, y espero que esta reflexión le llene de fe y le llene de esperanza en medio de las crisis de nuestra vida. Dios le bendiga. Unámonos en oración en esta hora y creamos que el poder de Dios se manifestará a nuestro favor, trayendo edificación, bendición y trayendo cambios extraordinarios en nuestra vida. Padre Celestial, nosotros confiamos, creemos en el nombre de Jesucristo, aleluya. Oh Padre, en tu poder, en tus promesas, Señor, en que tu presencia en donde llega transforma las cosas, transforma las situaciones y las crisis. En el nombre de Jesús echamos fuera todo temor y creemos, aleluya, que nuestra fe vence el temor. En el nombre de Jesús vencemos todo obstáculo que quiera presentarse a nuestra vida, aleluya. Todo obstáculo en la fe, todo obstáculo financiero, todo obstáculo, Señor, aleluya, en nuestra vida, Padre Celestial, en nuestra familia. En el nombre de Jesús nosotros vencemos los obstáculos que se presentan por el poder de Dios. Y ahora también creemos, aleluya, que el poder de Dios se manifiesta a nuestro favor, se manifiesta para traer cambios extraordinarios, para traer salud en medio de la enfermedad, para traer, aleluya, providencia en medio de la necesidad, Padre Celestial, para traer vida aún en medio de la muerte. El poder de Dios es suficiente para traer esperanza en medio de las crisis, Señor eterno. Yo creo en el nombre de Jesús, aleluya, que en esta hora personas están recibiendo de parte de Dios una ministración del poder del Espíritu Santo. Recibe de Dios, aleluya, ahí donde estás, y recibe fe, aleluya, para sobreponerte a cualquier adversidad y situación que estés viviendo, en el nombre de Jesús, para la honra y para la gloria de nuestro Dios. Amén y amén. Aleluya. Gracias, Señor.